panel, como decían, se llama Seguridad Hídrica y Seguridad Alimentaria, Innovaciones Sostenibles en la Agricultura. Y para eso, pues quiero pasar a invitar a los invitados, donde guste. Acá, Rubén. Listo. Entonces, los presento, nomás denme chance, así como Norma pidió paciencia, yo también lo voy a pedir, ¿va? Doctora Perla Marisol Uriarte Aceves es ingeniera bioquímica, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos y doctora en Biotecnología de Alimentos, investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAT, subsede Culiacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI2, experta en el diseño y desarrollo de procesos industriales, tecnologías de tratamiento de aguas residuales, convencionales y nuevas, así como en temas de producción agrícola desde un enfoque sostenible. Escritora de diversos artículos científicos en revistas internacionales. Actualmente se enfoca en la agroecología, especialmente en la validación de estrategias agroecológicas para la producción sustentable del maíz comercial en el estado de Sinaloa. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, doctora. Nos acompaña también el ingeniero Rubén Soto. Es sinaloense, orgullosamente nacido en El Fuerte, Sinaloa, en 1970. Es ingeniero mecánico, egresado del Tecnológico de Culiacán en 1992. Más de 30 años de laborar en la industria de riego y automatización en México y América Latina. 5 años de labor en Kuroda, en Culiacán, como ingeniero hidráulico. 17 años de labor en Netafim, México, como gerente técnico de automatización, gerente técnico y gerente de ventas de automatización. Está comprometido con la sustentabilidad y la sostenibilidad en el agro, especialmente en México. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña un impulsor de un programa que considero muy valioso, con muchísimas experiencias. Es el ingeniero Alejandro Gastelum, que también es productor agrícola. Él es responsable de la Asociación Civil Programas de Estimulación de Lluvias de México. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, pues para empezar este tema, les doy la bienvenida nuevamente a todos. Para efecto de este importante panel es necesario señalar la definición de sostenible de acuerdo con la FAO. Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad, la salud ambiental y la equidad social y económica. No, señores, no es una moda, la sostenibilidad es una necesidad. En ese sentido, pues ya les dimos la bienvenida a quienes nos van a acompañar. Una disculpa. Y bueno, entramos al tema de la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar. De igual forma, son preguntas para ciertos de ustedes. La dinámica son 2 minutos por respuesta. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta. Me voy a sentar. Bueno, esta doctora Marisol, ¿cuál es el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua y la producción de alimentos? Muy bien, antes que nada, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, respondiendo a la pregunta, evidentemente el cambio climático ha afectado gravemente a lo que es la disponibilidad de agua y la producción de alimentos. Y esto ha tenido grandes repercusiones en la seguridad alimentaria a nivel global. En ese sentido, el cambio climático ha inducido cambios importantes en los ciclos hidrológicos del agua, lo cual ha afectado enormemente en lo que son factores como la distribución de agua, la disponibilidad en diferentes sectores y especialmente para lo que se utiliza en la agricultura, que de hecho es una de las actividades que más requiere agua a nivel mundial. En ese sentido, existen muchos factores en los cuales estos inducen a lo que es la sequía, que es algo que actualmente hemos estado visualizando de manera práctica. En este sentido también el cambio climático ha tenido también un impacto fuerte en los cultivos, en el sentido de que se han afectado lo que son patrones de precipitación, induciendo a una sequía, además de que ha habido un incremento importante en la temperatura a nivel mundial, y esto afecta gravemente especialmente a cultivos que son sensibles, como es el caso del maíz. Entonces, el efecto que ha tenido el cambio climático en la producción de alimentos ha sido totalmente directo. Así es. Ingeniero Rubén, también para ti la pregunta, no sé si... acá hay otro micrófono. Sí.
Muchas gracias. Déjenme empezar primero agradeciendo la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes, compartiendo el panel con tan grandes personalidades, pero sobre todo estar enfrente de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Referente a la pregunta, Marco, no es el impacto, son los impactos que tiene el cambio climático en la agricultura. Sinaloa es un ejemplo muy claro de lo que está sucediendo, creo que está a la vista de todos. Tenemos una crisis hídrica en este momento. Hasta el día 2-3 días teníamos 13.5 de almacenamiento en las presas en el estado, y es paradójico porque la tierra de los 11 ríos sufre de sequía, ¿no? Y eso, por supuesto, trae consecuencias como la disminución de las superficies sembradas, que eso nos va a llevar a producir menos alimentos para los mexicanos, menos alimentos para la exportación también, produciendo pérdidas a los agricultores, pero sobre todo también se mueven las cifras que queremos manejar de autosuficiencia alimentaria. Entonces, el cambio climático es algo que no se puede negar, es algo que está a la vista de todos y que todos los días afecta de una u otra manera toda la cadena productiva. Tanto que aquí empezó a cambiar el clima ya hace un par de días, ya me andaba dando gripa, no me tuve que ir a inyectar ayer. Decía, los que están parados, los invito a que pasen a sentarse, creo que es una mejor forma de disfrutar el panel. Alejandro. Bueno, el cambio climático no es un proceso nuevo, ¿no? La historia nos dice que todo el tiempo está cambiando el clima. Sin embargo, últimamente se ha acelerado el proceso debido a la actividad humana, principalmente por la deforestación, bosques, montes, la contaminación. Y todo esto ha venido a que muchos patrones climáticos hayan cambiado y que donde acostumbraba a llover abundantemente, hoy ya no llueva tanto, o incluso puede haber la misma cantidad de lluvia, pero en eventos más intensos, y no estamos preparados para este cambio, ¿no? Entonces, toda esa diversidad ha hecho que la producción de alimentos sea un reto. Si aquí donde tenemos una infraestructura hidroagrícola importante, estamos en crisis, los lugares donde dependen del temporal para producir alimentos, pues están peor que todavía que el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, el cambio climático es algo que siempre ha estado y va a seguir. Desgraciadamente, el pronóstico es que va a empeorar. Entonces, tenemos que aprender más rápido de lo que estamos acostumbrados a aprender a enfrentar, a ser resilientes, a adaptarnos a este cambio. No hay tiempo que perder y por eso hay que hacer conciencia y hacer una reflexión y tomar decisiones, ¿no? En su opinión, ingeniero Rubén, ¿cuál es el mayor reto con relación al agua para agricultura actualmente? Buena pregunta. Excelente pregunta. Déjame darte un dato muy duro. Según la fuente de información que consultemos, que puede ser el INEGI o puede ser el CONAGUA, entre el 64 y el 76% del agua dulce disponible en México se usa en la agricultura. De esa en 6.3 millones de hectáreas que se cultivaron. 56% o 57% de ese agua se desperdicia por diferentes condiciones, que pueden ser módulos de riego en mal estado, tuberías de conducción, evaporación, lo que se necesite hacer. El reto más grande es dejar de desperdiciar agua. O sea, tenemos que, cada litro del agua que estamos usando en la agricultura es agua que le estamos quitando otros usos, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables nosotros de que cada litro que estamos usando en la agricultura sea perfectamente aprovechable y dejar de desperdiciar. Nosotros teníamos la bondad antes de tener mucha agua, ya no tenemos esa posibilidad. Entonces el reto más grande es emplear la tecnología, cualquiera que sea la tecnología, para poder aprovechar las cantidades de aguas con las que disponemos y que cada vez van a ser menores. Si me permites, cuando yo digo tecnología, no estoy hablando de computadoras siquiera, estoy hablando de cambiar, por ejemplo, un riego rodado, un riego por compuertas, es tecnología. Cambiar de un riego por aspersión a un riego por goteo también es tecnología. Usar una computadora en un invernadero en cultivos protegidos también es tecnología. Entonces, la tecnología que sea aplicable para la situación en donde estemos, lo tenemos que hacer para aprovechar cada litro de agua que nosotros tenemos y producir más con ese litro de agua. Correcto, muchas gracias, Rubén. Alejandro. El reto que veo que estamos enfrentando
debido a la escasez del agua es la producción de alimentos. Actualmente tenemos una demanda creciente sobre el agua y los alimentos. Si ya ahorita es escasa, ¿qué va a pasar cuando la población siga creciendo? Está creciendo. Se estima que para dentro de 30 años vamos a ser 2.000 millones de personas más en este mundo. Ahorita somos 8.000 y feriecita. Para el año 2080 vamos a ser arriba de 10.400 millones. Entonces, el reto es adaptarnos a producir con menos agua alimentos para una población creciente. Y el reto más grande que veo es que nos eduquemos. Es donde veo que hemos sido más lentos en educarnos en el uso y administración del agua. Tal vez irresponsable, ¿no? Y suena fuerte la palabra, pero cuando vemos generalizado el uso del riego rodado en estados como Sinaloa, pues ahora sí que hay que valorar. La valoramos más cuando no la tenemos, ¿no? Que es un dicho. La crisis hídrica en Sinaloa está tan fuerte, y hay que señalarlo también. La presa Agüites, que es una de las más importantes del estado, está al 2.7% de su capacidad de almacenamiento. Ese es un dato crítico, fundamental y básico para reflexionar también. Otra pregunta más. En tu experiencia, Rubén, ¿qué innovaciones o herramientas pueden ayudarnos a enfrentar esta problemática? Tecnología, la palabra es tecnología. Como mencionaba en la pregunta anterior, es cualquier tipo de tecnología. La crisis del agua que tenemos ahorita, no solamente en Sinaloa, estamos hablando, yo tengo la fortuna y la bendición de trabajar en todo el país y en algunos países de América Latina, y el problema del agua es general. Entonces, cada crisis, en mi punto de vista, es una nueva oportunidad. Entonces, aprovechar de la crisis que tenemos ahorita del agua es implementar las soluciones que nos lleven a un punto diferente, que necesariamente tiene que ser un punto mejor. ¿Cuáles cambios pueden hacer? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en la agricultura hace ya 30 años, las preguntas que nosotros le hacíamos a los productores es ¿cuántas toneladas por hectárea produjiste en la temporada, ¿no? Y era muy bonito escuchar de 30 o 300 toneladas, 350 toneladas. Pero ahora ya no se habla más de kilos por metro cuadrado en la agricultura, se habla de kilos por metro cúbico de agua. Entonces eso significa que nos va a llevar a un punto mejor, y se están produciendo en cultivos protegidos ahorita 60 a 70 kilos por metro cuadrado de producción de hortalizas, pero sobre todo teniendo los cambios necesarios en las infraestructuras para aprovechar cada milímetro o mililitro de agua que se tiene en el cultivo, ¿no? Entonces, empezando por ahí son los cambios que se tienen que hacer en el campo. Correcto, Rubén. Alejandro. Bueno, en mi experiencia, las innovaciones que me ha tocado utilizar, pues es la estimulación de lluvia, ¿no? La estimulación de lluvia es un tema muy controversial porque no nos es fácil poder evaluar la precipitación de una nube en comparación de que esa misma nube, si no se hubiera estimulado, cuánto hubiera llovido, ¿no? Sin embargo, desde 1940, cuando se descubrió esta tecnología, pues ya tenemos casi 80 años mejorando, innovando, mejores sustancias, las más apropiadas, metodología para la aplicación de estas sustancias, la observación de las condiciones climatológicas se ha incrementado sustancialmente con los radares meteorológicos modernos, y no solamente los radares meteorológicos, sino software especializados para procesar la información que nos generan los radares meteorológicos, de tal manera que cada vez somos más precisos en la aplicación de esta tecnología, y si bien esta tecnología solamente nos permite incrementar el 25% de la lluvia en comparación de si no se estimulara, pues ese 25% es muy importante, ¿no? Es más que nada. Es mucho más que nada, el 25%. Yo creo que en las condiciones que nos encontramos ahorita en Sinaloa, un 10% es oro, un 15%, pues 20% todavía, ¿no? Entonces,
Según la Organización Mundial de Meteorología, es lo que nos dice, en voz del equipo de expertos de la ONU, nos dice que esta tecnología puede incrementar hasta un 25% de las nubes en condiciones óptimas. Entonces, el reto aquí es también abrirnos al cambio. Hay gente que por desconocimiento simple y sencillamente niega las posibilidades de las nuevas tecnologías. Totalmente, y es un tema que venimos viendo, que no se lo inventaron, que lo están haciendo, comentabas en el episodio de Semillero Agropodcast, muchos países en el mundo, Estados Unidos, y comentábamos el caso de Emiratos Árabes, que recientemente, bueno, hace unos meses tuvo muchísima lluvia, ¿no? Algo histórico. Entonces, pues es una tecnología que se está perfeccionando, pero que tiene años utilizándose. Sí, esta tecnología se ha utilizado en más de 140 países, con mayor intensidad en nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Existen más de 40 programas permanentes, que la mayoría de ellos tienen más de 20 años continuos realizándolo. Hay programas que tienen más de 50 años en Dakota del Norte, en el norte de California. Entonces, esto nos da indicios o nos indica que a ellos les está funcionando. Para esos que no creen, pues vean, volteen a otras partes para ver que sí está funcionando, ¿no? Correcto, así debe de ser. Bueno, ahora sí, doctora, le toca. ¿Cómo pueden los agricultores adaptar sus prácticas para enfrentar la escasez de agua sin comprometer la producción de alimentos? Bien. Bueno, antes... No. Le paso. Bueno, sí, muy bien. Antes que nada, yo creo que sería muy importante analizar cuáles son las causas por las cuales se ha generado el cambio climático, porque a partir de eso es donde nosotros podemos saber qué es lo que podemos hacer o cómo es que podemos mitigar o detener esta situación. En ese sentido, cabe resaltar que una de las actividades humanas que más han causado una repercusión en el cambio climático es precisamente todas las actividades relacionadas a la agricultura convencional. Y específicamente, por ejemplo, en el caso del uso excesivo de los fertilizantes agroquímicos, estos tienen un gran impacto en el sentido de que estos liberan óxido nitroso, el cual es un gas de efecto invernadero, el cual tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que incluso el dióxido de carbono. Es decir, tenemos que analizar cómo es que llegamos hasta este punto de sequías, de escasez de agua, de falta de disponibilidad de agua. En ese sentido, y respondiendo a la pregunta, actualmente existen muchas tendencias en las cuales, especialmente desde la academia, desde donde yo provengo, hemos estado dando como especial atención a lo que es el suelo. Actualmente, el suelo... el 52% de los suelos están degradados y esto es debido precisamente a las prácticas derivadas de esta agricultura convencional. De esta manera, un suelo degradado no es capaz de retener agua, no es un suelo vivo. De esta forma, las estrategias que se podrían implementar son todas las relacionadas con la agricultura regenerativa. Tenemos que saber que el suelo está vivo y que hay toda una serie de interacciones de los microorganismos con las plantas que pueden servir para nuestro beneficio, para incrementar la absorción del agua, la absorción de los nutrientes. En este sentido, la agroecología es una tendencia en la que hemos estado trabajando fuertemente, directamente con los productores, realizando un acompañamiento técnico a través de estrategias en donde a través de la generación de bioinsumos, ellos mismos pueden estar produciendo este tipo de productos, aplicarlos a su campo, incrementar los contenidos de materia orgánica, pero de una manera inteligente y basados en la ciencia. Esto permite generar suelos que tienen mayor capacidad de retención de agua, además de otras estrategias que evitan la evaporación del agua. Es decir, se pueden utilizar las tecnologías, se pueden utilizar la gestión adecuada del agua, pero también tenemos que hablar de un manejo sostenible del suelo y para eso hay muchísimas estrategias relacionadas con agricultura regenerativa y específicamente la agroecología. Muchísimas gracias, doctora. Rubén. Es una muy buena pregunta y lo que tenemos que responder ahí es
que no nada más es el productor el que se tiene que adaptar al cambio. O sea, esto es multifactorial. Dejarle la responsabilidad de adaptarse al productor es hasta cierto punto injusto, porque también los proveedores se tienen que adaptar al cambio con unas mejores propuestas de soluciones para el campo, cambiando las prácticas, como dice doctora, con toda justicia de la agricultura regenerativa, pero necesitamos mejores productos, mejores sistemas de riego, mejores computadoras, mejores todo, para poder adaptarnos a ese cambio. Si esa adaptación es solamente unilateral, no va a llevar a buen puerto esto. No debemos de perder algo que es importantísimo. La agricultura es un negocio. Entonces, como tal, se debe de tratar, ¿no? Entonces, todos los cambios tienen que ser para mejorar el negocio. Entonces, esa es mi respuesta. Totalmente. Hay un dicho que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué hicimos y qué no hicimos como sociedad y como agricultores y como industria en general para llegar a este punto en el que estamos actualmente? Esta no es la primera sequía que vive Sinaloa, no es la primera crisis hídrica. Comentaban expertos, en el 95 hubo una sequía muy fuerte, duró más o menos 5 o 6 años. Entonces, estamos repitiendo ese patrón, ¿no? Ahora sí que ve a terapia, como dicen, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Hasta dónde afecta la falta de agua en la escasez o carestía de alimentos, ingeniero Alejandro? Híjole, pues la escasez de agua, ¿hasta dónde afecta? Pues es en la capacidad de producir alimentos en cantidad y calidad. Como lo dije anteriormente, la población mundial está creciendo de tal manera que pareciera casi imposible seguir aumentando la producción, pero pues gracias a la tecnología lo estamos haciendo, ¿no? Porque si hace 100 años nos hubieran preguntado, ¿seríamos capaces de alimentar 8,000 millones de personas? Pues lo estamos haciendo, ¿no? Aún con todos los despilfarros que hacemos en alimentos y otros productos, ¿no? Entonces, es necesario adaptarnos más con la tecnología, a producir de una manera más inteligente alimentos. Sostenible suena muy, a veces inalcanzable por las cuestiones económicas. Como dice Rubén, es un negocio. Sin embargo, necesitamos ser más inteligentes para producir más alimentos y mejores alimentos. Muchas gracias, Alejandro. Como un productor, tú mismo lo estás viviendo ese impacto al verte forzado a reducir la superficie de siembra de un cultivo de mediana o alta demanda como el maíz en hasta un 70%, de 10 hectáreas, 3 hectáreas, ¿no? Entonces, como productor, tú mismo lo has vivido. Correcto. Prácticamente todos los productores agrícolas se han enfrentado a problemas de agua en alguna ocasión. ¿Pueden compartirnos una breve historia de éxito de alguien que haya resuelto su problemática con creatividad e innovación, doctora Marisol? Ok, muy bien. Bueno, en los últimos 2 años he estado formando parte de lo que es un proyecto denominado Faros Agroecológicos, el cual es un proyecto el cual está apoyado por la SADER y precisamente por el CIAT, que es la institución donde yo provengo, y en el cual se ha invitado a productores a lo largo de toda la República Mexicana para incorporarse y precisamente adoptar la agroecología como un método para lograr esta transición ante estos métodos convencionales de agricultura. En ese sentido, pues aquí en Sinaloa específicamente hay diferentes zonas en donde tenemos diferentes grupos de productores, en donde estamos trabajando directamente con ellos, y algunos de los casos de éxito que han sido bastantes. Uno que me llama mucho la atención es precisamente uno de un productor de Piaxtla de Abajo, el cual estuvimos realizando así pues algunas visitas en este acompañamiento técnico continuo que tuvimos, y él en ese sentido nos comentaba de que él tenía la práctica precisamente de incorporar el rastrojo dentro de su mismo suelo. En ese sentido, en aquel momento se suscitó una falta de disponibilidad de agua hace un par de años, que me imagino que algunos recuerdan de eso.
en el cual no había agua suficiente. Sin embargo, este productor, gracias a estas técnicas de haber estado incorporando el rastrojo mediante formas inteligentes, es decir, no solamente agregar el rastrojo, sino utilizando microorganismos que pudieran acelerar este tipo de procesos, él logró que su suelo en sí pudiera tener mayor resiliencia ante esta escasez de agua. Su cultivo de maíz no necesitó un riego extra, pudo llegar a término sin ningún problema precisamente por esto. En cuanto a su suelo, este suelo se veía incluso húmedo a pesar de no haber tenido el acceso al agua. Entonces, y se veía, obviamente, pues los rendimientos que tuvo pues fueron muy adecuados, porque ese es un punto muy importante. Dentro del programa de Faros, algo que nosotros buscamos es, obviamente, la cuestión ambiental, pero sobre todo la rentabilidad y la productividad. Entonces, en ese sentido, la incorporación de materia orgánica pues, fue un caso totalmente de éxito en ese sentido y tiene toda la lógica. Si analizamos algunos estudios, podemos observar de que un incremento del 1% en materia orgánica es capaz de generar una retención de agua de hasta 87.100 litros por hectárea. Entonces, básicamente, este tipo de estrategias tienen ese efecto notorio en cuanto a que si hay escasez de agua, el cultivo puede ser más resiliente, hay mayor agua disponible para el cultivo, no se pierde, porque sí, se puede hablar de estrategias, de tecnologías para el agua, para poder realizar los riegos de forma oportuna, pero ¿qué pasa si el suelo está degradado? Entonces, es una serie de factores que se tienen que tomar en cuenta, tanto las tecnologías como el manejo sostenible del suelo y pues el riego eficiente. Gracias, doctora. Rubén. Sin pasarme los 2 minutos, te voy a compartir 3 ejemplos. ¿No? Tenemos tiempo. Tenemos 3 productores en los que hemos trabajado desde hace algunos años, uno en el norte de México, otro en el centro y otro en el puro centro del país, en la zona de Bajío. En la zona de San Quintín es una zona que si nosotros decimos que en Sinaloa tenemos una crisis hídrica, en Baja California es por mucho más grande. Incluso están tomando agua prácticamente de mar que tienen que desalar para poder regar. Y este productor, o estos productores, son varios, estaban desalando esa agua que te está costando aproximadamente $1 por metro cúbico la producción de agua. Se está regando o se estaba regando y esa agua no la estaban recirculando. Entonces, en el drenaje que tú tienes en un cultivo en sustrato hidropónico es de aproximadamente el 30%. Significa que el 300 mililitros de cada litro lo estás tirando si no lo estás recirculando, pero también 300 gramos de cada kilo de fertilizante lo estás tirando. Entonces, aparte de que al no tratarlo estás contaminando, estás tirando un río de dólares al ambiente y estás contaminando. Entonces hicimos una labor con ellos, ya hicimos los primeros proyectos y ya estamos recirculando agua en San Quintín y los resultados son que tienen ahorros entre $2.500 y $3.000 diarios de fertilizante en ese uso. Otro productor que está en el centro del país, que es un productor sinaloense, es el mismo caso, estuvimos platicando con ellos por mucho tiempo y él almacenaba en una alberca el agua con fertilizante y esa agua no se animaba a usarla porque tenía miedo de enfermar el cultivo poniendo agua de drenaje. Nuestra tecnología en Reader es una tecnología de rayos ultravioleta donde matamos virus, bacterias y hongos y es agua que sale completamente inerte hacia el campo. Estamos recirculando y ahí tienen entre $3.000 y $3.500 semanales de ahorro de fertilizantes. Y el tercero, también muy importante en la zona de Bajío, el agua es muy profunda ahí, tienes que bombear a veces de 300 metros para sacar agua. Y sale agua caliente y sale agua con carbonatos. Entonces, esa agua la tienes que enfriar, la tienes que tratar y después regar con ella. Si no la usas, si no la recirculas, estás tirando dinero, porque es un agua muy cara. Entonces, también estamos haciendo los primeros proyectos, ya tenemos como unos 10 instalados en la zona del centro del país, de recirculación de agua, y son proyectos que son autosustentables y el retorno de inversión del uso de esa agua, ahorrando agua y fertilizantes, las inversiones se pagan solas. Entonces, haces un proyecto sustentable, sostenible y redituable para ayudar a tu negocio. Entonces, con esa agua que tú estás ahorrando, puedes tener más seguridad de tu proyecto, puedes incluso ampliar los metros cuadrados de tu proyecto con esa agua que estás recuperando. Entonces, puedes hacer muchas cosas con ella. Entonces,
100% benéfico recircular el agua. Y una rentabilidad casi inmediata, ¿no? Prácticamente. Correcto. ¿Cómo pueden las políticas públicas fomentar una gestión sostenible de los recursos hídricos en la agricultura? Ingeniero Alejandro. Las políticas públicas tenemos que entender que no solamente las hacen los gobiernos o los políticos, tenemos como sociedad la obligación de involucrarnos en proponer, en compartir nuestras experiencias para poder mejorar las políticas públicas, luchar por ellas, no solamente proponerlas, porque a veces las políticas públicas nos las imponen gente que no está en el medio, que por paradigmas que ellos traen no quieren aplicar soluciones que los productores proponemos. Entonces yo creo que la sociedad en general debemos involucrarnos en proponer, hacer propuestas de políticas públicas. Totalmente, vivimos en una sociedad en conjunto y nos toca aportar también lo que sepamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué soluciones de largo plazo podrían marcar una diferencia hacia la gestión sostenible de agua en agricultura, doctora Marisol? Muy bien. Bueno, dentro de lo que es la agricultura regenerativa y demás, creo que existen herramientas que nos permiten precisamente visualizar estrategias que vayan incluso desde justo en este momento hasta ya más adelante. En ese sentido, necesitamos, como mencionaba, recuperar la fertilidad de los suelos. Esto es sumamente importante. Si hablamos de sostenibilidad, hablamos de algo que tiene que ser sostenible por sí mismo, sostenerse por sí mismo a través del tiempo. Lo que se está haciendo actualmente no es sostenible y tenemos que entenderlo. Necesitamos realizar algunos ajustes en nuestras formas de producir los alimentos, hacerlo de manera inteligente, optar por algún otro tipo de bioinsumos en este sentido, que son precisamente parte de lo que establece la agroecología y algunas otras líneas de la agricultura regenerativa, los cuales nos permitan recuperar esta salud en el suelo, que nos va a ayudar a largo plazo. Entre otras estrategias, pues obviamente es invertir en lo que es tecnología, también las cuestiones de política y cómo en ese sentido podemos ayudar a los productores a que todo este conocimiento que se está generando, que es bastante, sobre las interacciones que ocurren en el suelo, la importancia de los microorganismos, la relación simbiótica que tienen con las plantas, cómo es que eso puede redituarnos a nosotros en lo que es productividad de los cultivos. Esa es la única manera en que nosotros podemos generar resultados que van a trascender no solamente en el aquí y en el ahora, sino hacia el futuro. Gracias, doctora. Rubén. Las políticas públicas no lo son todo, ¿no? Sin embargo, son muy importantes. Un cambio de la tecnología de un proyecto existente es redituable, es sostenible, es sustentable, pero no es barato. Entonces, las políticas públicas tienen que tender a ayudar a los productores mexicanos a llevarlos a un nivel superior de donde están ahorita, pero a la vez también debe haber una conciencia del productor que cuando implemente eso también tiene que ser mejor. Un ejemplo es, una vez un productor me decía que él no le va a meter $1 más a su producción o $1 más a su producción si no está obligado a hacerlo. Y eso es real, porque todo el dinero que le metes si no estás obligado a hacerlo va directamente en tu margen de ganancia. Entonces tiene que ir acompañado una muy buena política pública con unas buenas prácticas del productor. Hay un concepto que se está manejando en los últimos años que es la agricultura circular en México. Pero cuando quieren entrar a la agricultura circular y solamente uno de los jugadores tira de la cuerda, ya deja de ser un círculo. Entonces tiene que ser una labor en conjunto de todos los objetivos. Y el gobierno, aunque no debe de depender la agricultura mexicana de políticas de gobierno, es muy importante que se vea como seguridad nacional, porque es la producción alimentaria de donde las generaciones venideras se van a alimentar, y si no lo podemos hacer de una manera más eficiente, pues con el agua que tenemos no va a alcanzar, simple y sencillamente. Entonces tenemos que migrar hacia allá. No sostenible. No. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas por parte del público. No sé si alguien tenga por ahí algo que preguntar sobre el panel. Si no preguntan ustedes, yo voy a preguntar.
Bueno, va. Hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a los invitados del podcast. A estas alturas nosotros ya tenemos 72 episodios grabados y publicados, ¿no? Y me gusta mucho cerrar con esa pregunta a los invitados. Un consejo para un agricultor. Creo que es valioso su opinión. Empezamos con usted, doctora. Ok, muy bien. Mi consejo sería que analicen lo que están haciendo en todos los sentidos. ¿Cómo es que todas las actividades que están realizando tienen una repercusión tanto en sus bolsillos como en la ecología, como en general, o sea, en todo, en la rentabilidad? En este sentido, creo que ellos deberían como que analizar de manera más puntual si están gastando dinero de más, si podrían buscar algunas estrategias que podrían ser más redituables tanto a mediano como a largo plazo. Que también pues que analicen cuáles son otras opciones. En ese sentido, pues bueno, vuelvo a retomar el tema de la agricultura regenerativa y la agroecología, en la cual nosotros hemos trabajado con productores y han estado muy satisfechos con los resultados, especialmente cuando estos resultados se ven reflejados en la productividad y pues en la rentabilidad de los cultivos. Han habido recientemente casos en los cuales incluso algunos productores nos han comentado pues de que pareciera que la agricultura, específicamente el cultivo de maíz, ya no es negocio. Entonces es ahí donde nosotros les estamos dando herramientas para que ellos mismos tengan la posibilidad de poder defender y tengan el control total sobre sus cultivos sin tener que estar dependiendo de una transnacional que va a estar subiendo sus insumos de manera continua y continua. Necesitamos ver de qué manera nosotros podemos romper ese ciclo, porque si no vamos a llegar justo a como estamos ahorita y mucho peor. Entonces, la única forma de que esto hacia un futuro tenga un resultado favorable es cambiando las formas de trabajar y de también cómo incluso esto pudiera beneficiar a los mismos productores y hacer de sus cultivos aún mucho más rentables, tener control de su producción y poder pues tener muchos mejores beneficios. Muy bien. Rubén, un consejo para un agricultor. Más que un consejo, déjame empezar diciéndole muchas gracias a los productores, porque por ellos nos alimentamos nosotros, ¿no? Y más que darles un consejo, yo lo que haría es darles una recomendación. Es que sigamos teniendo una sinergia entre los proveedores de los productores y los productores para poder tener mejores soluciones para el campo mexicano. Entonces, mientras los agricultores mexicanos quieran llevar la agricultura a un mejor nivel, porque la agricultura mexicana es un ejemplo clarísimo en América Latina, nos siguen en muchos lados lo que estamos haciendo en México, especialmente en cultivos protegidos. Y sin temor a equivocarte, te puedo decir que tenemos mejores sistemas de riego y mejores sistemas de producción que los Estados Unidos, por el simple hecho de que nosotros tenemos que exportar hacia los Estados Unidos y nos ponen muchas regulaciones. Y cada regulación que nos ponen, cada regulación que cumplimos. Entonces la agricultura mexicana está muy avanzada. Entonces, si continuamos con ese círculo infinito de mejorar la agricultura, yo creo que siempre va a ser un negocio mucho mejor. Yo no me considero digno de darles un consejo, más bien es una recomendación. Sigamos trabajando juntos para llevar la agricultura a un mejor nivel. Listo. Gracias, Rubén. Alejandro. Caray, yo soy productor. No, pues mi recomendación es que abramos nuestras mentes al cambio. Estas crisis nos han hecho mejorar nuestra manera de producir. Algunos productores no han sobrevivido, también hay que aclararlo, ¿no? Muchos no han sobrevivido. Entonces hay que estar dispuestos a cambiar. A veces tenemos que sacrificar superficie, sacrificar productividad en aras de tener algo más sano y algo más rentable. Muy bien. Tuvimos que disminuir la superficie de siembra de maíz de 540,000 hectáreas, más o menos 6 millones de toneladas, a 200,000 hectáreas, más o menos, si nos va bien con la producción este año, 2,200,000 toneladas, para que el maíz sea redituable. Tuvimos que bajar nuestra producción, pero eso va a tener un impacto después, ¿en qué? En la materia prima del maíz, ¿no? Las tortillas.
y el sector pecuario y todo. Ese es un punto de reflexión. Darío, ¿tenías una pregunta? Pasa el micrófono. ¿Qué tal? Mucho gusto, excelentes aquí oradores. Nosotros representamos una agrupación de fabricantes y proveedores de servicios para agricultura regenerativa y tecnología sostenible. Estamos aquí en el norte de Sinaloa y formamos ahí una extensión del CODECIN. Y bien, quiero pedirle su opinión a quien guste responder. Comentaron algo al respecto. Sobre la semana pasada Forbes publicó un artículo sobre las 7 tendencias tecnológicas que transformarán el mundo para 2030. Este artículo se refiere a la agricultura de precisión y granjas verticales inteligentes. Específicamente habla de las herramientas que te ayudan a la agricultura de precisión y la inteligencia artificial para optimizar los cultivos y reducir el impacto ambiental. Hablan que de aquí al 2030 habrá más de 200,000 millones de dispositivos conectados que estarán supervisando la producción agrícola, la cual prometen que, bueno, ya hay casos hoy a nivel mundial, sí ha estado muy afectada la agricultura vertical, muchas empresas tronaron, pero ya hay casos de rentabilidad actuales, que puedes producir 30 veces más por metro cuadrado, ahorrarte el 95% del agua que utilizas, precisamente utilizando los sistemas de circulación muy interesantes que platica por acá Reader, y esto eliminando agrotóxicos, utilizando solo fertilización biológica. ¿Qué opinan ustedes sobre eso y cómo podríamos vincular a estas empresas locales sinaloenses con patentes que están fabricando estas tecnologías, pues para ayudar primero al Estado y luego a nivel nacional? Gracias. ¿Quién quiera responder? Rubén. Gracias por la pregunta, perdón por adelantarme. Gracias por la pregunta. Estoy completamente de acuerdo con el estudio de Forbes. Afortunadamente tenemos proyectos de agricultura vertical también en Reader. Algunos ejemplos que estamos haciendo aquí en México, tenemos en Chile, en los Estados Unidos, en Holanda, en diferentes países con resultados positivos. ¿Cuál es la tendencia de nosotros? La inteligencia artificial. Hacia allá estamos trabajando y tenemos ya proyectos aquí en México donde estamos trabajando con inteligencia artificial desde el punto de vista global, no solamente la producción y el ahorro de fertilizantes, sino hacer, por ejemplo, el forecast del cultivo y hacer todo el manejo integral como un negocio, como debe de ser, ¿no? Incluyendo la mano de obra, que eso es bien importante, no lo hablamos aquí, pero la mano de obra también es muy importante en la agricultura. Entonces, ese tipo de proyectos ya hay en México. Me encantaría tener uno aquí en Culiacán. Yo, por ser culiacanense, me encantaría tener un tipo de esos proyectos aquí. Estamos trabajando en eso, pero sí ya hay experiencia que podemos compartir, ¿no? Y estoy de acuerdo. Inteligencia artificial es el futuro muy cercano. Sí, adelante, doctora. Sí, creo. ¿Sí se escucha? Bueno, muy interesante, sí, el aporte. Considero que precisamente hay mucho que investigar en ese sentido. Yo me dedico a la investigación y específicamente en esta área de la agroecología. En ese sentido, yo trabajo con un proyecto que se llama Validación de Estrategias Agroecológicas para la Producción Sustentable de Maíz a nivel comercial en Sinaloa. Entonces, aquí evidentemente la idea es estudiar por completo, en el caso del maíz, que es uno de los cultivos más importantes, sobre todo aquí en el estado, y poder prácticamente conocer cuáles son los requerimientos del cultivo en todas las necesidades que este tiene. Incluso trabajamos en lo que es sistemas de invernadero, también estoy incorporando algunos estudios de hidroponía, que también es un área que me interesa muchísimo. Obviamente incorporando estos bioinsumos que también se están generando como parte de este proyecto de investigación, validarlos y obviamente desde un punto de vista científico tener todos los fundamentos, porque no solamente es empírico, no, es tener el fundamento científico, que creo que es algo muy importante que CIAD está haciendo en este momento para poder sustentar todo este tipo de estrategias. Entonces, la manera como nosotros podemos eficientar desde la absorción del nutriente, que si el microorganismo, cómo interactúa con la planta, de tal forma que nosotros podamos darle las condiciones adecuadas con lo mínimo para obtener un resultado, eso es maravilloso. Y para mí, como científica, eso es en lo que me estoy enfocando actualmente.
Entonces creo que para allá va el hecho de poder cultivar sin suelo, con cantidades muy pequeñas de agua, optimizando condiciones dependiendo de las interacciones metabólicas que existe, el microbioma, todo eso. Hay un área de investigación increíble, es un área que me gusta muchísimo. Y para allá va todo, evidentemente. Muchas gracias, doctora. Bueno, normalmente la agricultura vertical, no conozco mucho, pero se enfoca más principalmente a hortalizas, a vegetales verdes, y aplica más, siento yo, a innovaciones que antes lo veíamos como ciencia ficción, ¿no? Yo creo que la realidad nos ha alcanzado. Los que no conocemos, los que no creemos o los que todavía no alcanzan a entender bien esa tecnología, pues tarde que temprano les va a alcanzar la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay cultivos donde sí va a ser muy efectiva y va a haber cultivos que van a seguir siendo extensivos, como el caso del maíz, el caso de los cereales, y entonces, pues hay que seguir la huella. Atentos al tema. Ciertamente estamos atravesando años complejos en torno al tema del agua y su impacto en la agricultura mexicana, específicamente en el noroeste del país. Así lo marca la Comisión Nacional del Agua al señalar que en su último reporte del monitor de sequía, desde Nayarit hasta Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Baja California se vive una situación anormalmente seca e incluso con sequía excepcional. Esto va incluido todo Sinaloa. Sírvase este panel como un llamado a la reflexión y a sumar esfuerzos, porque sin duda, juntos todos, podemos hacer más, podemos aportar conocimiento, experiencias, tecnologías, para que el agricultor siga cumpliendo con alimentar al país y al mundo, buscando obtener, obviamente, una ganancia justa que le permita dar calidad de vida a su familia. Y quiero cerrar, si me lo permiten, con un comentario. Valoremos el agua, las nuevas tecnologías y, por favor, valoremos la labor del agricultor. Concluimos este panel no sin antes agradecerle a todos los participantes, doctora Marisol Uriarte, ingeniero Rubén Soto y Alejandro Gastelum Bon Bustamante. Muchas gracias. Agradecerles, reconocerles por parte de la Fundación Produce de CADES y del comité organizador de la Expo Agro, a nuestros panelistas y por supuesto a nuestro moderador. Tan interesante charla. Muchas gracias. Me acompañan con su aplauso, por favor. Marco Díaz. Doctora Marisol Uriarte. Muchas felicidades. El ingeniero Alejandro Gastelum, para los amigos, el capitán Bengala. Aquí afuera hay un ¿cómo se llama esto? Un roll-up, un letrerito que tiene las fotos del programa de estimulación de lluvias. Y al ingeniero Rubén Soto de Reader. ¿Nos podemos tomar una foto con...? Muchas gracias por la participación. Gracias. Gracias.